Vamos en nuestras Biblias, vamos a tener algunos pasajes donde vamos a aterrizar y donde vamos a navegar esta mañana. Pero en el Salmo 119 quiero resaltar algunos versículos. La cruz de la encarnación es el tema de esta mañana, amando la voluntad divina. La cruz de la encarnación, amando la voluntad divina. Quiero apenas resaltar, no voy a profundizar en estos versículos primeros, pero en el versículo 11 dice: en mi corazón he atesorado. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Verso 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y plata. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Me alegro en tu palabra. Verso 162. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Algo que he resaltado, y en mis notas usted podrá encontrarlo resaltado: atesorado, oro, plata, herencia, oro fino, gran tesoro. Hay algo que Dios define como tesoro, como oro, como plata. Metales que, por supuesto, en lo natural son valiosos y que, por cierto, son activos que se dicen seguros para inversiones, oro y plata, que nunca pasan, a pesar de que puedan fluctuar en el tiempo el valor del oro y la plata. Sin embargo, históricamente, desde tiempos bíblicos, el oro y la plata son considerados metales valiosos, preciosos. Y el salmista en estos versículos ha declarado: yo tengo un tesoro, como el oro, como la plata, pero que no es precisamente el oro y la plata. Más que eso, más que una herencia, más que un tesoro. Y en el Salmo 19, algo similar: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos son justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Hay una verdad bíblica aquí, y es la siguiente: tus tesoros te definen. Lo que tú valoras tiene el poder de definirte. Lo que tú atesoras tiene la capacidad de influir en ti, en tus decisiones, tiene la capacidad de influir en tus acciones. ¿Sabía usted eso? Aquello que nosotros apreciamos en gran manera marca nuestra vida. De hecho, todas nuestras decisiones son en función de aquello que atesoramos, de aquello que consideramos realmente valioso. Todos tenemos algo que consideramos de mucho valor. Todos tenemos algo que guardamos de manera especial. Algo que incluso muchas veces ni siquiera lo estamos pensando, pero es lo que define todas nuestras decisiones, define todo lo que pensamos. Nuestras acciones. ¿Sabe usted que su comportamiento a diario es resultado de lo que usted atesora? ¿Qué define su comportamiento?
sus acciones en el día a día. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué se levanta a esa hora? ¿Por qué usted hace lo que hace a esa hora? ¿Por qué luego tiene ciertas prioridades? Es por causa de lo que usted considera tesoro. A eso se refería Jesús cuando dijo: donde tengas tu tesoro, allí estará tu corazón. Porque esa capacidad tiene lo que atesoramos, que nos define el corazón. Nos define el corazón. Y Proverbios también nos dice que donde está, mejor dicho, lo que pase con el corazón determina el rumbo de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Proverbios 4:23, porque de él mana la vida. Es interesante que el tesoro define el corazón y el corazón define el éxito de nuestra vida, el rumbo de nuestra vida. ¿Tú ves a alguien avanzar en la vida? ¿Tú ves a alguien caminar en la vida? El resultado de lo que pase con su vida depende de su corazón y su corazón depende de su tesoro. Quiere decir que la causa primera es el tesoro. El tesoro nos define lo que atesoramos, lo que valoramos. Por lo tanto, el éxito de nuestras vidas está ligado a aquello que consideramos tesoro. Ahora, entendiendo este principio, que el tesoro define nuestra vida y que según lo que consideramos tesoro será nuestro éxito, es importante recordar que aquellos que son de Cristo fueron escogidos por Dios para manifestar su gloria y su reino en esta tierra. Y esto, que es un propósito divino, solamente será posible cuando yo tenga al Dios eterno como tesoro. Repito esto: como hijos amados y salvados por Dios, entendemos, ¿verdad? Dígame usted, me pueda sentir con la cabeza si entendemos que nuestro propósito aquí es manifestar Dios en la tierra, ¿verdad que sí? Existimos para eso. Nuestro llamado, cuando Él nos llamó, cuando Él nos rescató, redimiéndonos, trayendo el entendimiento, su Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo. Nuestro llamado y propósito cambió y dejó de ser el llamado normal, tradicional, clásico que el mundo tiene, el llamado de tinieblas, porque hay que ser claros, un llamado de tinieblas que el mundo tiene. Ya dejó de ser ese nuestro llamado. Nuestro llamado ahora es expresar y manifestar la vida de Dios. Existimos para Dios. La iglesia no existe para mejorar la vida de las personas. Es importante entender eso. La iglesia existe para manifestar a Dios a través de las personas. Hay un mundo de diferencia, hay una eternidad de diferencia. Porque la iglesia no es una organización social queriendo mejorar y promover un mejor estilo de vida. Si esa es su definición de iglesia, hoy arrepiéntase y dígale al Señor: Señor, perdóname por haber creído que la iglesia era eso. La iglesia no está en un plan de beneficencia para mejorar la vida de las personas. La iglesia está en el plan de establecer el reino de Dios sobre la tierra, el gobierno de lo que es Dios, manifestar a Dios. Por lo tanto, eso deja por fuera todo otro propósito y toda otra idea que nosotros podamos tener acerca o llamado acerca de la vida. Existimos para Él, pero ahora ese es el punto al que quiero llegar. No será posible llevar a cabo ese propósito a menos que nuestro tesoro sea solo Dios. No será posible que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Él nos llamó a hacer a menos que Dios sea el tesoro. ¿Por qué? Repetimos nuevamente. Porque el tesoro marca tu corazón y tu corazón marca el rumbo de tu vida. ¿Vemos la conexión? Nosotros estamos queriendo lograr los propósitos de Dios sin entender esta causa-efecto. Nosotros queremos ver el obrar de Dios sin entender esta causa-efecto. Dios no trabaja como nosotros creemos que Él trabaja. Dios trabaja conforme a lo que Él ha dicho, la forma en cómo Él trabaja. Y cómo Él trabaja a partir de alguien que atesora lo que Él atesora. Eso cambia tu corazón y tu corazón cambia completamente tu rumbo, tu propósito, tu destino. Porque, hermanos,
estamos ocupándonos cada día como sus hijos en entender el gobierno de su paz para someter nuestra alma a su dominio. Nuestra alma fue escogida por Dios para ser la manifestadora de la vida de Él. Vida que ya mora en nuestro espíritu, vida que no estamos demandando, pidiendo. Es una vida que ya mora y está en nosotros, con nosotros. Su vida, su Espíritu Santo lo puso en nosotros. Qué regalo tan glorioso. Esta mañana con mis hermanos de bautismo, fundamentos, meditábamos. Tenemos ya la fe de Dios. Tenemos la fe de Cristo. Es una realidad viva que está en nosotros. Nuestra alma es el canal para entonces manifestar divinidad en nuestra humanidad. El alma fue escogida por Dios para manifestar lo divino en lo humano. No, en tinieblas mi alma me manifestaba a mí. Yo vivía por lo que percibía naturalmente. Pero en mi llamado en Cristo, ahora mi alma manifiesta lo eterno. Ya no vivo para mí, vivo para manifestar lo eterno, para manifestar Dios. Dios escogió a Pedro y a los discípulos para ser canales en el establecimiento de su reino. Sin embargo, hay un proceso de madurez a través del cual Dios los fue llevando. Dios lo llamó a Pedro para pescar hombres. El primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro, uno de los primeros encuentros, Pedro estaba en sus faenas de pesca. Se encontraba en su oficio. Ese era su oficio natural. Esa era su realidad natural. Esa era su realidad humana. Y Jesús, viendo el agotamiento de Pedro, de que no había podido pescar nada toda la noche, y estaban ellos remendando sus redes, limpiando las redes, no habían hecho nada, no habían pescado nada. Supongo yo que si estaban remendando redes quiere decir que habían pescado algas. No habían pescado nada, dice la palabra. Jesús les dice, vayan hacia adentro, tiren la red hacia el otro lado, hacia la derecha, y entonces se produjo una gran pesca milagrosa. En ese primer encuentro, Pedro no corre a Jesús. La semana pasada vimos el encuentro en Juan 21, después de la resurrección. Cuando Pedro vio el milagro de Jesús, Pedro corrió hacia Jesús. Pero en la primera ocasión, Pedro no corrió hacia Jesús. Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y vemos ahí el llamado que Jesús le hace: Pedro, de ahora en adelante tú ya no serás más el típico pescador. Ahora tú vas a pescar hombres, ahora tú vas a traer corazones al acuerdo conmigo, al acuerdo con Dios. Ahora tú vas a ser un pastor del pueblo de Dios. Ese es el llamado que Dios le está haciendo a Pedro. Pastorea a mi pueblo, pastorea a mi rebaño. Y que Jesús lo confirma en Juan 21, que es lo que veíamos hace una semana. Pedro tiene que experimentar, mis hermanos, tropiezo consigo mismo. Vemos a Pedro a partir de ese llamado. Pedro camina con Jesús. Pedro está con Jesús. Pedro está ministrando con Jesús. De hecho, Pedro estaba en la comisión de los 70 que Jesús envió de 2 en 2. Una de esas parejas estaba liderada por Pedro. Y Pedro predicó, incluso dice la palabra que hubieron señales y prodigios. Pero Pedro tiene que tropezar consigo mismo. Pedro tiene que tropezar con el fracaso de sus propias fuerzas. Pedro tiene que experimentar muerte a lo que él atesora. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, iglesia? Dios va a hacer y va a permitir que tropecemos con lo que nosotros atesoramos aparte de Dios. Qué malo es Dios, pastor. No, qué bueno es Dios. Porque Él sabe que todo otro tesoro aparte de Él nos hace daño, nos destruye. Él sabe que todo otro tesoro nos desvía. Como el tesoro marca el corazón y del corazón depende los rumbos de la vida, entonces Él sabe que todo otro tesoro terminará destruyéndonos, destruyendo nuestra vida.
Por lo tanto, Dios tiene que permitir que tropecemos con nuestros tesoros. Dios tiene que permitir que Pedro tropiece con el fracaso de sus propias fuerzas, con el poder de sus resoluciones. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de resoluciones. Yo me resuelvo a hacer esto. Yo me resuelvo a alcanzar esto. Yo me resuelvo a llegar hasta allá. Yo me resuelvo. Estamos llenos de nuestras resoluciones. Yo me resuelvo a hacerle la vida imposible a mi esposo. Yo me resuelvo ser un rebelde sin causa. Estamos llenos de nuestras resoluciones. Y Dios va a permitir que fracasemos con nuestras resoluciones. Para que veamos lo limitado de nosotros y nuestras capacidades. La aflicción en la vida de Pedro lo lleva a perder toda esperanza en sí mismo. ¿Usted cree que la negación de Pedro fue sin propósito? ¿La negación de Pedro a su amigo? Dios tiene el poder de tornarlo todo para bien. ¿Y cuál es el propósito del pecado de Pedro? Porque es un pecado. Pedro lo niega al maestro, lo niega a su amigo, es desleal con su amigo, no cumplió su palabra para con su amigo. Varias veces le había dicho a su amigo: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Varias veces le dijo. Ahora, no pongamos solo a Pedro, todo el grupo, porque dice la palabra que todos dijeron lo mismo que Pedro. Es decir, no es un problema de Pedro, es un problema de todos nosotros. Creemos tanto en nosotros, creemos tanto en lo que podemos resolver, y Dios necesita, vamos a permitir el tropiezo. Vamos a permitir. No es Dios que le dice, Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Wow. Satanás no puede tocar a Pedro si Dios no se lo permite. Como a Job, así es. ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Porque se le escapó el control a Dios? No, porque Dios está amándonos y Dios quiere que atesoremos lo que Él atesora. Está vaciándolo de su gobierno, está llevando a Pedro a aborrecer su propio mundo para que entonces tenga lugar el gobierno de Cristo en él. El arrepentimiento de Pedro en Juan 21 es muy claro. Nunca se menciona la palabra arrepentimiento en Juan 21. Sin embargo, está clarito. Yo espero que con todo lo que Dios nos está hablando acerca del arrepentimiento, el mandamiento de Cristo que estamos viendo los martes, los mandamientos de Jesús, yo espero que para este momento usted tenga más claro lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento es aborrecer mi propio gobierno para amar el gobierno de Dios. Arrepentimiento no es llorar. Alguien puede llorar y no estar arrepentido, porque puede estar llorando solamente por las consecuencias de lo que sucedió. Puede estar llorando solamente por el resultado, pero no por la causa, haber roto una relación con Dios, haber rechazado el gobierno de Dios. Arrepentimiento, ¿qué es entonces? Es aborrecer mi propio gobierno y amar el gobierno de Dios. ¿Cómo vemos el arrepentimiento? Que nunca se menciona palabra arrepentimiento en Juan 21. ¿Dónde vemos el arrepentimiento? Cuando Pedro llega al punto de reconocer: Señor, yo no te puedo amar. Es imposible para mí amarte. Ya quedó evidenciado. Te prometí, hice resolución, me resolví, pero Señor, no he podido hacerlo. Dios está en su amor, amados hermanos, permitiéndolo, para que entonces nosotros entendamos que mi gobierno es lo que me ha traído a este punto, a este fracaso, mi propio gobierno. Hermano, es por causa de lo que hemos atesorado que hemos fracasado. Y Dios quiere que hoy y cada día en nuestras vidas amemos su gobierno. Arrepentimiento es una actitud continua del creyente. Señor, hoy es domingo. Señor, hoy aborrezco mi propio gobierno y quiero tu gobierno. Aborrezco mi poder y quiero tu poder. Aborrezco mis resoluciones y quiero el poder de tus resoluciones en mí. Quiero que tú lo hagas en mí, Señor. Él está consciente, ahora finalmente Pedro está consciente de su fragilidad, de su debilidad.
Y cuando vio a Jesús en la orilla, saltó al agua y nadó hacia Jesús. ¿Qué es eso? Es arrepentimiento. ¿Qué es eso? Es decir, Señor, estoy cansado de lo que he valorado por tanto tiempo. Estoy cansado de mi propio tesoro. Estoy cansado de lo que yo he amado por tanto tiempo. Señor, estoy cansado de aquello en lo que yo he puesto mi esperanza. Ahora corro a Jesús. Estoy cansado de mí mismo. Arrepentimiento, verdadera convicción, no es estar consciente del problema del hermano o del problema del otro. Arrepentimiento es estar consciente de mi condición y me aborrezco en polvo y ceniza. Ese es el arrepentimiento. No, el problema no es el hermano, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no es los hermanos, el problema es mi corazón que ama su propio gobierno. El problema no es tu padre, el padre que te tocó. Sí, es cierto, ese padre tuvo errores, pero el problema está en tu corazón que ama tu gobierno. Lo que atesoras aparte de Dios. El arrepentimiento de Pedro se manifiesta claramente en las 3 veces que Pedro respondió: te quiero. No, Pedro ya no confía en su propio amor. ¿Había visto usted eso? Pedro ya no confía en su propio amor. Ahora, Pedro, tremendo instrumento de Dios. Yo no le doy a los tobillos a Pedro. ¿Qué me hace pensar que yo puedo amar a Dios? En mi fuerza, en mi poder. Señor, mi amor por ti no es suficiente. Es lo que le está diciendo. Señor, yo mismo no tengo esa clase de amor que se sacrifica hasta la muerte, como tú lo hiciste. Yo apenas te aprecio por afinidad. Eso significa fileo, la palabra en griego, querer, que se traduce. Pero no se queda allí. El arrepentimiento es sí, reconocer: yo no te puedo querer, yo no te puedo amar, yo solamente te aprecio por afinidad. Si las cosas se complican, yo te voy a traicionar, Señor. Pero ¿sabes qué, Señor? Vengo con gozo a ti, vengo con alegría a ti, porque reconozco que tú puedes hacer lo imposible en mí. Ese es el arrepentimiento. Señor, yo no he podido, pero vengo con gozo a ti. Vengo con alegría a ti, porque tú todo lo puedes. El arrepentimiento no se queda lamentando el pasado. El arrepentimiento: Señor, aquí estoy para que tú lo hagas en mí. Y fue en ese momento donde Dios le dice a Pedro el secreto de la vida vencedora. Usted había visto el secreto de la vida vencedora. Está en el versículo 18 de Juan 21. En verdad te digo. En verdad, eso es un amén, amén. La palabra verdad en el griego es amén. En verdad, amén, amén, te digo. Cuando eras más joven, te vestías. Cuando eras inmaduro, la inmadurez nuestra. ¿Qué es inmadurez? Tú te vistes y andas por donde quieres. Tu querer. ¿Qué es inmadurez? Tu querer, mi querer. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá. ¿Qué es madurez? Tú extiendes las manos y otro te viste y te lleva a donde no quieres. Hay un mundo de riqueza allí. Yo solo extiendo las manos. Es una actitud. Ya vamos a explicar cuál es esa actitud de extender las manos. Pero tú extiendes las manos. ¿Sabes qué sucede? Él te viste. ¿Qué es extender las manos? Yo dejo de forcejear con Dios. No. A mi manera, con mi poder, a mí, con mis fuerzas. Extiendes las manos. Ya no es tu querer. Él te viste
Él te lleva a donde Él quiere llevarte. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Esto es una buena noticia. Pastor, ahí yo veo muerte. Es una buena noticia. Pedro no pudo ir hasta la muerte. Pero ahora, porque Él extiende las manos, Cristo lo va a llevar a donde Él nunca pudo ir en su querer. El Padre lo va a llevar a glorificar con la muerte que tanto quiso Pedro llegar, pero no pudo jamás llegar. Por su cobardía, por su miedo, por sus fuerzas, por su gobierno, por sus resoluciones, por su tesoro. Wow. Y la historia habla de que Pedro murió crucificado. El cobarde, el miedoso, terminó dando su vida. Es más, les dijo a sus ejecutores: si me van a matar crucificado, pero que no sea como mi maestro, porque no soy digno de morir como mi maestro. Y dice que lo crucificaron cabeza abajo. Y fue con gozo. ¿Por Pedro? No, porque él solo extendió las manos y dejó que Él lo llevara. Hermanos, la vida vencedora es el resultado de extender las manos. ¿Cómo se resume, pastor, la vida vencedora? Sencillo: extender las manos para que Dios nos vista de su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Cristo en nosotros. Extiende las manos y Dios te viste de Cristo en nosotros. Es un dejar de pelear, es un dejar de luchar, es un dejar de discutir, es un dejar de forcejear. Extender las manos apunta a una rendición gozosa al poder de Dios. Es una diligencia deleitosa en atesorar a Cristo. Mira, tú extiendes las manos, tú sueltas todos los demás tesoros. Cuando tú extiendes las manos, tú sueltas todo lo que llevas cargando para atesorar a Cristo. Tus brazos son ahora para atesorar a Cristo. Extender las manos para ser vestidos de la realidad más gloriosa, Cristo en nosotros. Cuando la palabra dice: despójense del vestido del viejo hombre, vístanse del vestido del nuevo hombre, ¿qué nos está diciendo? Que extendamos las manos y vestirnos de Cristo en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra victoria está en el camino de la cruz. Jesús le dijo a Pedro que su victoria se encontraba en dejar que Cristo sea quien lo vistiera. Ciñera es la palabra original. Ceñir es poner un cinto. Tú levantas las manos para que Él te ciña. Pedro encontró el tesoro allí, justo allí. Allí está el tesoro. En lo que Él me está pidiendo: extiende las manos. Allí está el tesoro. Así la vida de Pedro se convirtió en una vida que glorificaría a Dios. Pedro encontró el valor en la voluntad de Cristo, en la renuncia a sí mismo. Pedro atesoró soltar todo otro tesoro y abrazar a Cristo como único tesoro. Esta es la vida que vence. Hermanos, no hay otra vida que vence. Jóvenes, señoritas, entendamos, esta es la vida que vence. Doy gracias a Dios porque Dios está despertando corazones de jóvenes, señoritas, y sé que muchos padres, a entender: Cristo es el tesoro, que Él nos vista, que Él nos lleve. Dejamos de forcejear con Dios. A ustedes les hablo, ustedes vencerán. Porque la vida vencedora solo está en extender las manos y dejarse vestir, dejarse ceñir. Hace un tiempo una familia pasó por una situación muy difícil, muy compleja, bien compleja. Pero esta familia decidió ponerse de acuerdo con Dios. Ellos podían haberse quedado en la herida, en la pérdida, en el dolor. Pero ellos dijeron: no vamos a forcejear con Dios. Literalmente ellos extendieron sus manos
Y ellos, cuando vinieron y escucharon el consejo, ellos no escucharon el consejo de un hombre. Ellos vieron el valor del tesoro que es Cristo. Porque dentro de un momento voy a explicar que hay un mundo de diferencia entre escuchar un consejo y atesorar a Cristo. Y ellos no pelearon con Dios. Y hoy están experimentando una restauración y una vindicación poderosísima. Un milagro que incluso hasta los incrédulos se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque abrazaron el tesoro. Extendieron las manos y dijeron: no vamos a forcejear. Ni siquiera entre ellos se pusieron a forcejear. Porque lo común en una familia es que los miembros empiecen a pelear entre ellos. Tu culpa, mi culpa. No, tú no estás haciendo, tú estás haciendo mal. Ellos le dejaron a Dios. Y Dios, ¿cómo se está glorificando? Hermanos, porque la victoria que vence al mundo es el ejercicio de creer a Dios como el tesoro. La fe es el obrar de Dios en un corazón que permite que Dios sea quien lo defina. Yo decía al inicio de este mensaje: tus tesoros te definen. Ok, ¿qué tal si dejas que sea Dios como tesoro el que te defina? Dios como tesoro. Porque cuando somos definidos en Dios, cuando le damos el valor a Dios, cuando respondemos en amor a Él, Dios trabaja con un aumento de fe en nosotros. ¿Verdad? La fe es lo que abre espacio al obrar de Dios, a los milagros de Dios, a las maravillas de Dios. ¿Cómo aumenta la fe? ¿Cómo crece la fe? La fe crece en la medida en que nosotros hacemos a Dios tesoro. Pastor, ¿cómo crees con el ejercicio de la fe? No es que se te dio más fe o menos fe que otro. La palabra es muy clara. Segunda de Pedro capítulo 1, recibimos la misma fe, la misma preciosa fe. Dice Pedro: escribo esta carta a nuestros hermanos que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Y cuál es la medida de fe? La medida de fe de Jesús. No es que a ti se te dio una fe diferente, a ti otra fe diferente. No, a todos los que estamos en Cristo se nos dio la medida de la fe de Cristo. Ahora, el aumento de esa fe, de la operación de esa fe, está definido por aquello que consideramos tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Eso define si nuestra fe aumenta o si nuestra fe se anula por la incredulidad. Lo que tú atesoras tiene el poder de aumentar la operación de tu fe. Cuando tú atesoras a Dios, cuando tú haces a Dios el tesoro, la riqueza, el oro, la plata tuya se vuelve Dios, entonces Dios aumenta la operación de fe. Y entonces tú ves los milagros, tú ves a Dios ocurrir en tu vida. Es decir, cuando sabemos vivir en comunión con Dios, cuando le damos el valor de quién es Él, Dios produce fe en nosotros que nos permitirá ver la manifestación sobrenatural de Dios. Veremos a Dios actuar. Cuando tú haces a Dios tesoro, abraza esta verdad. Tú vas a ver a Dios actuar. Él es recompensador de los que le buscan. Él es galardonador de aquellos, escúchame, hay que ser precisos, que lo atesoran. La cruz fue el camino que Cristo escogió deleitosamente vivir para cumplir el propósito eterno del Padre. Jesús no fue a la cruz de mala gana. Jesús no fue a la cruz, chuzo, toca. No nos queda de otra. Estos la embarraron, ahora toca asumir. No. Jesús fue a la cruz, escogió la cruz. No le impusieron la cruz, aunque era el deseo, la voluntad divina. Jesús dice: sí, es un mandato, pero yo la escojo. Hay un misterio allí que me intriga. Me intriga, de verdad, me pone wow.
porque fue la voluntad del Padre, fue el mandamiento del Padre, pero Jesús también la escogió. La escogió deleitosamente vivir. Cristo es el testimonio y la confirmación de una vida de cruz. Se acerca la temporada navideña y quiero aquí hacer una precisión con este mensaje. Hermanos, todo en Cristo fue una cruz. Generalmente hay esta frase, ¿no? Del pesebre a la cruz. ¿Verdad? Yo la he repetido muchísimo. Yo le he dicho mucho. Y el Señor me ha corregido. Porque es incorrecto. Todo en la vida del Hijo fue una cruz. Todo. Desde la conversación eterna del Padre con el Hijo fue una cruz. Su nacimiento fue una cruz. Su crecimiento fue una cruz. Su ministerio, por supuesto, fue una cruz. Y aparte fue a la cruz de los romanos. Pero hermanos, todo en Jesús fue una cruz. ¿Cómo es eso, pastor? Porque todo en Jesús fue un despojarse. Todo en Jesús fue una negación de sí mismo para el propósito divino. Cristo halló el deleite en extender sus brazos en la eternidad, y ya lo vamos a ver con la palabra. En la eternidad, Cristo extendió los brazos y le dijo al Padre: Padre, vísteme de tu propósito. Aquí estoy, Padre. Me despojo de mi privilegio, porque Jesús tiene un privilegio como Dios Hijo, y le dice al Padre: Padre, me visto, vísteme tú de tu propósito. Todo en Jesús fue un despojarse para vestirse del propósito del Padre. Y así, y solo así fue que Él mostró la gloria del Padre en la tierra. Nosotros queremos mostrar la gloria aferrándonos al privilegio. ¿Cómo es nuestra humanidad? ¿Cómo es la naturaleza del pecado? Nosotros nos aferramos al privilegio, nos aferramos a la posición y pensamos que así Dios se va a mostrar. Y tú ves a pastores peleando por púlpito y a gente peleando por plataforma. ¿Por qué? Amamos el privilegio. Jesús nos muestra que la gloria solo se manifiesta cuando yo suelto el privilegio. Cristo halló el deleite en extender sus brazos y voluntariamente se sometió al propósito del Padre. Vamos a ver cómo es que todo fue una cruz. Hebreos capítulo 10, verso 4. Vamos allá un ratito. Apocalipsis 13:8. Mientras tanto, no se vaya de Hebreos 10:4, pero anote por favor. Apocalipsis 13:8 dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Había visto usted esto? Cristo es el Cordero que fue inmolado. Yo pensaba que iba a decir aquí en la cruz de los romanos, llevados por los judíos, las autoridades judías. No. Cristo fue sacrificado desde el principio del mundo. Es una conversación eterna que se llevó a cabo entre el Padre y el Hijo, donde el Hijo dio valor al deseo de Dios. Dios Hijo atesoró el deseo divino de manifestar a Dios. El Hijo dijo, el Padre expresó su deseo y el Hijo abrazó el deseo del Padre para rescatar al hombre y a la creación del poder del pecado, para volvernos a la imagen de Dios.
Pecado, ¿qué es? Es el gobierno de la criatura que ha rechazado a su creador. Pecado es el hombre tratando de ser independiente de Dios. Ese es el pecado. Y solo el camino de la cruz puede dar muerte a la realidad pecaminosa. Solo la cruz mata el pecado. No hay más. No hay otro camino sino por la cruz. Para redimir lo creado a la imagen de Dios, solo la cruz abre paso a la voluntad divina. Me encanta esta figura de los sacrificios. ¿Qué es sacrificio? Es abrir paso a lo eterno. Matar lo temporal para abrir paso a lo eterno. Me encanta esa definición de sacrificio. El sacrificio mata lo temporal nuestro para manifestar lo eterno de Dios. Solo el camino de la cruz puede dar muerte a esa realidad pecaminosa. Ahora, vamos por un momento a la conversación que tuvieron el Padre y el Hijo. Versículo 4 nos aclara, el escritor a los Hebreos nos está diciendo, es imposible, diga conmigo, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible que lo que Dios dejó como una sombra lleve a cabo el papel de la imagen misma. No nos confundamos. Machos cabríos y toros eran solamente una sombra, una simbología de la sustancia, Cristo, quien sería el verdadero sacrificio. Porque solo la obra divina puede quitar los pecados. ¿Qué dice Hebreos? Es imposible. Y aquellos que ponen su confianza en sacrificios aparte de Cristo, les recuerdo, es imposible. ¿Cuántos sacrificios suyos son necesarios para que Dios lo mire? Es imposible. Es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Verso 5. Aquí viene. Vamos a ir a la eternidad. Vamos a ir a la conversación entre el Padre y el Hijo. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, cuando el Hijo va a entrar en el mundo, dice, mira, el Hijo respondiéndole al Padre, el Hijo respondiendo al deseo del Padre de redimir un pueblo para Dios. Miren lo que le dice el Hijo: sacrificio y ofrenda no has querido. El Hijo le está diciendo al Padre, porque el Padre le ha preparado un cuerpo. Un cuerpo. Y el Hijo le responde al Padre: tú no quieres sombras que no pueden quitar el pecado, pero un cuerpo has preparado para mí. Eso está en la eternidad. Están conversando el Padre y el Hijo, y el Hijo le dice, el Padre le trae un cuerpo al Hijo, y el Hijo le dice: has preparado un cuerpo para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Ninguna figura podrá jamás resolver el pecado, Padre. Entonces dije, ¿qué dijo el Hijo? He aquí. ¿Qué significa he aquí? Aquí estoy. Padre, ¿qué es eso, mis hermanos? Es extender los brazos. Extender los brazos es una forma de cruz. El Hijo le dice al Padre: he aquí, aquí estoy, Padre. Yo he venido. Obedezco. En el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a ir dentro de un momento a esa frase. Todo lo anunciado en el libro es acerca de mí. ¿Para qué he venido? ¿Para qué estoy aquí? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. Padre, anhelo tu querer, anhelo tu complacencia. El Padre le preparó un cuerpo y el Hijo le responde al Padre: tu querer y tu complacencia se vuelven mi querer y mi complacencia, Señor. Habiendo dicho arriba, ahora nos va a aclarar Hebreos,
habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido. Esa no es la complacencia del Padre. El Padre jamás quedó complacido con sacrificios, sombras, figuras. Jamás. En ellos no te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, según la sombra. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que el Hijo está haciendo? Hay que ser precisos. El Hijo está atesorando la voluntad del Padre. El Hijo está haciendo como su tesoro el deseo y el querer del Padre. Padre, anhelo tu querer, anhelo tu complacencia. Padre, yo estoy para hacer tu complacencia, yo estoy para hacer tu deseo. Entonces, ¿qué hace? Él quita lo primero, quita las sombras, para establecer lo segundo, ¿qué? La imagen, la sustancia. Verso 10. Por esta voluntad, Cristo, el querer y la complacencia del Padre, hemos sido santificados, apartados, escogidos, redimidos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Dime tú. Nosotros en otro tiempo apartados, ahora santificados. Nosotros en otro tiempo éramos pecado, ahora somos en Cristo una nueva creación. Pero ¿qué marcó la diferencia del un estado al otro? Uno que abrazó el querer y la complacencia del Padre. ¿Cuánto marca la diferencia donde hay uno que abraza y atesora la voluntad divina? ¿Cuánta diferencia hay? Cristo dio al Padre la respuesta eterna. Padre, mi valor está en tu voluntad. Ahí está mi tesoro. Yo tomo la cruz. Le dijo: yo estoy para hacer tu querer y tu complacencia. Yo entrego como ofrenda el cuerpo que tú me has preparado para santificar un pueblo para ti. Esta es la respuesta eterna que abrió paso a la manifestación del querer de Dios en la tierra. La encarnación, la venida de Cristo, la restauración de todas las cosas al nuevo orden, a la nueva naturaleza, a la nueva creación. Hermanos, solamente es posible porque el Hijo respondió al deseo del Padre y dijo: ahora, Padre, tu querer deja de ser solo tu querer, es mi querer. Tu deseo, tu complacencia también es la mía. Él atesoró la voluntad divina. Hermanos, ¿es Cristo decidiendo entonces vivir la cruz? En este punto medita, por favor, meditemos. El Hijo le dio valor a la palabra del Padre. Yo te pregunto a ti, ¿qué valor tiene Dios para ti? ¿Qué valor tiene la voluntad divina para ti? ¿Qué valor tiene el deseo del Padre? Yo sé que tú atesoras muchas cosas. ¿En qué lugar está? ¿En qué puesto? ¿En qué posición está lo que Él desea? Lo que Él dice, lo que Él ama, lo que Él escribió. ¿Qué posición
ahí en todos tus tesoros. El pasaje de Hebreos fue una cita del Salmo 40, un salmo de David. Volvamos a leerlo ahora en el Salmo 40. Vamos al verso 6 del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, ¿qué dijo el Hijo? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro se ha ordenado para mí. Ahí está la voluntad. En el rollo del libro está la voluntad divina. Y yo soy la voluntad divina. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. En el rollo del libro, las escrituras, se escribió ¿de quién? ¿Una sombra? Y la gente quedándose en las sombras y discutiendo hoy por las sombras, que si el Shabbat, que si la comida inmunda, que si los animales inmundos, impuros, que lo que decía la ley, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hablar hebreo. Hermanos, que hay que circuncidarse como requisitos para ser aceptables ante Dios. ¿Qué son esas sombras? En el rollo del libro no se escribió para que terminemos en sombras. Se escribieron esas cosas para que aterricemos en Cristo. Todo es acerca de Cristo en el rollo. Juan 1:45, Felipe, uno de los discípulos que Jesús ha llamado, se acerca a otro, Natanael, Bartolomé, también es el otro nombre de él, y Felipe va, lo encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado, hey Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Entendieron. Toda la ley y los profetas escribieron acerca de él. Natanael, lo hemos hallado. Hallamos al punto de toda la ley y de los profetas a Jesús de Nazaret. Lo hemos hallado. Juan 5:39, Jesús diciéndole a los que estudian las escrituras, a los maestros, examináis las escrituras. Ustedes examinan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Lo que no se han dado cuenta es esto: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién es el rollo? ¿De quién es la escritura? ¿De quién habla? ¿A quién apunta? Es Cristo. En el rollo del libro está escrito de mí. Juan 5:46, más adelante en el mismo capítulo 5, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés no está escribiendo de cosas, de rituales. Moisés está escribiendo de Cristo. En el rollo del libro está escrito de mí. Él es el punto, porque Él es el que atesoró el deseo divino, la voluntad divina. El Hijo es el cumplimiento de la palabra del Padre. ¿Por qué? Aquí hay un principio maravilloso. Porque el Hijo valora la voluntad del Padre. Cristo abrazó la palabra del Padre, la hizo su querer, la hizo su complacencia. Algo sucede cuando tú haces la voluntad divina, tu querer y tu complacencia. ¿Sabes qué sucede? Tú te vuelves el querer y la complacencia del Padre. Cuando tú atesoras la palabra, tú te vuelves la palabra. Cuando tú atesoras el mandato divino, te vuelves la evidencia del mandato divino. Fíjate en esto. Yo no soy llamado a tratar de obedecer con mis fuerzas. Lo que sí debo hacer es amar lo que Él manda. Me vuelvo el mandamiento. Me vuelvo la obediencia.
por el poder de Cristo. Podríamos decir que muchos leen la Biblia. Podríamos decir que muchos saben. Podríamos decir que muchos conocen lo que dice en la Biblia. Podemos ser creyentes que conocen la sana doctrina. Podemos ser creyentes que conocen la teología. Podemos ser creyentes que conocen la obra terminada. Pero aún así, no ser creyentes que valoran su palabra como Dios mismo. ¿Por qué la palabra no tiene efecto en tu corazón? Pastor, yo me sé todo eso que usted está diciendo. Yo me sé todo eso, yo llevo años, pastor. Pero ¿sabes por qué la palabra no tiene efecto? ¿Por qué la palabra no tiene el efecto esperado en nuestros corazones? Porque valoramos adquirir un conocimiento, pero no valoramos el diseño manifestado en su palabra. Repito esto: amamos conocer Biblia, pero no amamos el diseño revelado en su palabra. ¿Sabes qué? Los intelectuales allá afuera estarían contentos de escuchar un mensaje y una predicación que les dé mayor información y conocimiento de Dios. Pero eso no los cambia. Es más, conozco a muchos intelectuales que conocen más la Biblia que el promedio cristiano, que el cristiano promedio. Pero no es lo mismo amar conocer que amar el diseño y ajustar mi vida a ese diseño. No es lo mismo. Lo siento. No es igual. Tú puedes conocer la Biblia, pero se te ve que tú no amas el diseño de Cristo. Tú puedes saber mucho en conocimiento bíblico, pero no se te nota la humildad de Cristo. Tienes mucho conocimiento, pero la predicación es un mensaje más para ti. Yo puedo amar conocer, amar tomar notas incluso. Por conocimiento no aprovecha. Pero cuando yo me acerco a su palabra para decirle: Señor, qué mal estoy, tu querer es ahora mi querer. Tu complacencia revelada allí ahora es mi complacencia. Tú sabes que muchos esposos saben el mandamiento de amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Lo saben, lo conocen, te aseguro. No lo ignoran. Pero ¿por qué no aman así? ¿Por qué no fluyen en ese amor? ¿Sabes por qué? Porque no aman ese diseño. Es un mandamiento. ¿Y sabe qué, pastor? Es cargoso el mandamiento. Es gravoso. No hay deleite. No hay deleite. Muchos hijos conocen el mandamiento de honrar, pero no aman la honra como diseño de Dios. Oh sí, Jesús dijo: arrepíntense, pero tú no amas humillarte para arrepentirte. Hay una eternidad de diferencia entre conocer algo, saber algo, y entre amar el diseño que está allí expresado y manifestado. Amamos conocer, pero no amamos ponernos de acuerdo con Dios. Yo veo las caras de mis sobrinitos Jeremías y Joshua cuando les traen un regalo envuelto. Les traen algo envuelto, envoltura de regalo. La emoción que sienten de descubrir
lo que está allí. Ellos no pueden esperar. Y cogen paz. Hay un deleite, una delicia en saber lo que está allí. Creo que el trabajo del enemigo es hacernos indiferentes a la palabra. Y creo que le ha ido muy bien al enemigo. ¿Por qué? Porque sabemos mucha Biblia, pero no amamos el diseño. No amamos ponernos de acuerdo con Dios. El enemigo roba. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Según la parábola del sembrador. Así es. Y para ser más precisos, roba la maravilla de la palabra. Ay, qué aburrido esto de venir. Qué aburrido esto de leer, que hasta me duermo. Porque la palabra, lamento decirte, no es tu tesoro. Si yo estuviera descubriendo un tesoro, yo estuviera tomando apuntes. Wow, esto es tesoro. Esta es la vida. El enemigo de nuestras almas se siente feliz de que leamos la palabra sin asombro. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué dice la palabra? No tenemos asombro por la palabra. No tenemos deleite. No tenemos maravilla. No tenemos expectativa. Nuestra carne se acomoda y se tranquiliza con saber, ya leí, ya cumplí. Ok, es la hora de lectura. Ya leímos, ya cumplimos. Vamos. ¿Qué sigue? No hay tesoro. No hay tesoro. Tu corazón se pierde. Tu vida se pierde. No hay tesoro en su voluntad divina. No amas esa voluntad divina. Tu corazón toma caminos erróneos. Tu vida será errada. La pregunta es, porque Dios no trabaja así, ya leí, ya cumplí. No. La pregunta es, ¿estuviste en la palabra? ¿Te maravillaste? ¿Te asombraste? ¿Estuviste escuchando un mensaje? ¿Encontraste el sabor de sus palabras? ¿Escuchaste un mensaje? Qué bueno que lo escuchaste. La pregunta es, ¿encontraste el sabor? ¿Encontraste la delicia de Cristo? Oh, Jeremías 15, mira esto. El profeta Jeremías utilizó este entendimiento como base para clamar por liberación de los enemigos que lo oprimían. Él sabe que Dios actúa a favor de un corazón que ha atesorado sus palabras. Mira en el versículo 15, él está clamando: tú que lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores. Conforme a tu paciencia, no dejes que yo sea arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Jeremías está clamando por liberación. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Yo las devoraba. Yo devoraba tus palabras. Cuando se me daban tus palabras, cuando era expuesto a tus palabras, yo devoraba tus palabras. Eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Lo que para ti es carga, tristeza, pesado, para el profeta es gozo, es alegría, es dicha. Tu palabra me la devoro. Porque se me llamaba por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías está viendo esto. Cada palabra de Dios es Dios mismo. Jeremías se devora cada palabra de Dios. Cada palabra es gozo, cada palabra es delicia para su corazón. Esto nos indica el amor y la delicia de Cristo por cada palabra del Padre. Es Cristo hablando. Es Cristo hablando. No es Jeremías. Es el corazón de Cristo. Cada palabra del Padre me la devoro. Cada deseo del Padre me lo como. Cada deseo del Padre es alegría y gozo para mi corazón. No son mandamientos.
no son cargas, son mi deseo y mi anhelo. Ahora mira lo que pasa. Dios te responde cuando hay ese corazón. Verso 19. Mira la respuesta de Dios. Dijo así Jehová: si vuelves al valor de mi palabra, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. En otras palabras, ellos no tienen la maravilla por mi palabra. No seas como ellos. Haz que mi diseño, mi voluntad sea tu deseo, tu anhelo. Y mira, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, invencible. La palabra se vuelve una muralla para nosotros. Pero lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara Jehová. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de los violentos. Por lo tanto, mis hermanos, concluimos que Dios restaura, vindica, levanta a aquel hombre, a aquella mujer que ama lo que la palabra me revela de Dios y su voluntad. Con ese entendimiento, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Dime entonces, ¿qué es Navidad? Porque estoy cansado de la Navidad barata que nos han promovido y vendido. Navidad no son regalos. Navidad no son luces. Navidad no es una cena. Navidad no es una fiesta. Puedes tener todas esas cosas y no tener Navidad. Navidad es una cruz. Navidad es una muerte. Navidad es la muerte del hijo a su privilegio. ¿Qué es Navidad? Morir a mi privilegio. ¿Qué es Navidad? El valor que el hijo le dio a la voluntad del Padre. Navidad sabemos que significa encarnación, nacimiento. Navidad significa nacimiento. ¿Dónde está la cruz de la Navidad, pastor? Cuando el hijo valoró el deseo eterno por encima del privilegio. Cuando tú experimentas nacimiento en tu día a día, ¿sabes cuándo experimentamos nacimiento? Experimentamos nacimiento cuando yo le doy mayor valor a la voluntad divina que a mi privilegio. El problema nuestro es que estamos alrevesados. Nos aferramos al privilegio, nos aferramos a la posición, nos aferramos a nuestros tesoros y no amamos la voluntad divina como tesoro. El hijo recibió el mandato del Padre. Aquí está el cuerpo que te he preparado. Y el hijo le dijo al Padre: no quieres nada más que ese cuerpo yo lo entregue. Ese es tu querer y tu complacencia. Tu palabra es mi tesoro. Lo que tú me has dicho es mi deleite. Lo devoro, me lo como. Y entonces el Hijo de Dios descendió. La única manera en que verás a Dios ocurrir es cuando atesores el mandamiento por encima de tu posición, de tu criterio, de tu privilegio. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, esta actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud de cruz, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No amó su privilegio. ¿Qué amó él? El deseo divino. Se despojó a sí mismo, renunció a su privilegio. Filipenses 2 nos está diciendo las palabras de Juan 21. Él extendió sus manos para que el Padre lo vistiera de su propósito.
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es el punto de todo esto? El Hijo hizo su tesoro lo que el Padre quería. Y Dios ha salvado un pueblo para que haga tesoro lo que el Padre quiere. No leer la Biblia por leerla, no venir a un mensaje por venir, no ser cristiano porque ya lo aprendiste a hacer, sino porque cada día estás examinando tu vida para conformarla al diseño divino, para amar el diseño divino, para arraigarte en lo que Él quiere, en lo que Él desea, en lo que Él anhela. Eso es lo que estamos haciendo al estudiar sus mandamientos. No porque creamos que tenemos en nosotros el poder aparte de Cristo, no, sino porque cuando amamos su voluntad, nos volvemos su voluntad. Y Señor, solo tú puedes hacer este milagro. Y Señor, solo tú puedes. Tú estás derribando todos los sustitutos de lo que es el tesoro verdadero. Padre, esta palabra, que es una palabra de cruz, no es una palabra motivacional, es una palabra que nos confronta qué es lo que estamos atesorando. Confronta mis tesoros, confronta mis valores. Porque hay mucho hoy en día que se llama cristiano. Hay mucho mensaje que se llama cristiano. En las plataformas digitales abunda mucho mensaje cristiano. ¿Cuánto realmente de eso es valor por el tesoro que es la voluntad divina? Señor, aquí no hay emociones, absolutamente. No hay emociones, no hay lugar. Es una palabra que confronta y que solo tu Espíritu Santo, al que lo revela, se lo hará entender, Señor. Y esta es mi necesidad. Yo vengo aquí, Señor, porque yo quiero el valor de tu palabra. Yo quiero el tesoro por tu palabra. Señor, nada me va a detener. Hay muchos que hay que estarlos animando, arengando, y dale otra palabra de ánimo, dale otra palabra de ánimo. Pero aquel que ha descubierto el tesoro no necesita palabra de ánimo, porque sabe el valor que tiene. Y hay que estar nuevamente allí, al otro, recordándole, no estás solo, no estás solo. ¿Por qué? Porque no ha hecho la palabra su tesoro. Sí, sigue siendo un niño, sigue siendo un joven al cual hay que alentar, al que hay que animar. Pero el maduro va entendiendo el tesoro. El maduro va comprendiendo. El maduro va discerniendo. No, hay un tesoro y vivo por ese tesoro. Tesoro, márcame. Tesoro, defíneme. Tesoro, llévame a tu propósito. Tesoro, tesoro es tu palabra. Tus mandamientos no son gravosos. Tu diseño no es gravoso. La voluntad divina no es gravosa. La voluntad divina es el deseo eterno. El amar ya no se vuelve una carga. El amar ya no es una carga. El amar se vuelve la evidencia. Puedes abrazar, puedes bendecir. Te vuelves un protector del cuerpo. Dejas de ser una carga en el cuerpo y te vuelves un edificador del cuerpo. El enemigo está acechando a nuestros niños. El enemigo está acechando a nuestros jóvenes. Pero tú te vuelves
una muralla invencible. Tú te vuelves la evidencia del tesoro mismo. El tesoro nos vuelve murallas. Hay que estar alentando a aquel que no tiene el tesoro. Padre, hay que estar recordando: eso tienes que hacer, eso tienes que hacer. Padre, levanta un pueblo que ama el tesoro, un pueblo que le da valor al diseño divino, a la voluntad divina. Oh Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Oh Dios mío, oh Dios mío, lo que tú dices, aquí estamos. Lo que tú dices, aquí estamos, Señor. Nos humillamos, nos rendimos. Oh Jesús, gracias, Señor. Hazlo. Pero Padre, encuéntranos responsables por el valor de tu palabra. Solo así, Señor, entonces veremos a Dios ocurrir. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Soltamos toda carga, soltamos todo peso de pecado, Señor, para correr con paciencia esta carrera. Señor, nos alegramos en el llamado divino, en Cristo Jesús. Padre, gracias. Señor, dirige mi mirada. Puedes orar si tú amas el tesoro, si tú reconoces que el Señor está haciendo esta obra. Elías hizo una oración en el momento del desánimo. Señor, el Señor le dijo: Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a otros tesoros. Padre, dirige nuestra mirada hacia los que no han doblado sus rodillas a otro tesoro, a los que se están arrepintiendo de sus propios tesoros. Dirige nuestra mirada para alentarnos y animarnos unos a otros. Y Padre Celestial, poder crecer en el entendimiento del tesoro, Cristo. Señor, no somos una organización más. Es más, no somos una iglesia más. Sabemos eso, Señor. Señor, incluso muchos nos juzgan, nos critican. Muchos están a la expectativa: vamos a ver qué dice el pastor hoy equivocado para caerle ahí. Señor, gracias por distinguirnos. Nuestra marca es el amor por tu palabra, el amor por Cristo, el amor no por mandatos de hombres, el amor por Cristo. No amamos liturgias, no amamos tradiciones, amamos Cristo. Cristo, la palabra. Amamos Cristo. Y Señor, nos gozamos en esa distinción. Sí, no somos evangélicos, somos cristianos. Cristo es nuestra marca. Cristo es quien nos distingue. Señor, no vamos por tradiciones de hombres, vamos por Cristo. Y estamos parados en hombros de gigantes. Los mártires, los hombres y mujeres que en la historia, no en este último tiempo, en la historia, dieron testimonio de la fe de Cristo. Sobre esos hombros estamos parados. Aquellos que no se aferraron a sus vidas, sino que las entregaron hasta la muerte. Esa es nuestra meta, ese es nuestro modelo, esa es nuestra referencia. No tomamos como modelo a ningún otro que ose decir y ponerse el nombre o el membrete. Falsos que van tras ganancias materiales, amadores de títulos. La iglesia está parada en Cristo, la roca, el cimiento de los apóstoles y los mártires, aquellos que entregaron su vida. Ahí estamos parados en los hombros de esos gigantes. Y te damos gracias, Señor. Somos la iglesia de Cristo, universal, regada en todo el mundo, a la cual tú estás salvando y estás llevándonos a atesorar a Cristo. Y sí, en esta congregación, dentro de esta congregación, tienes una iglesia. No todos son iglesia. Oh Señor, porque no todo el que te dice Señor, Señor es tuyo, sino aquellos que aman la voluntad divina. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que ama el diseño divino. Te damos gracias, Jesús. Es tu obrar, Señor. Nos ponemos de acuerdo contigo. Apaciónanos, haznos responsables. Esta fe no es pasiva, esta fe no es muerta, esta fe no es dormida. Dios lo hace.
Sí, es el obrar de Dios. No, eso es una mentira en tus labios. Porque Dios hace, yo trabajo. El Padre trabaja, yo trabajo. Porque Él es el obrero. Yo soy responsable de amar su palabra y de alinearme y ajustarme a ella, definirme en ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, amando tu palabra, devorando tu palabra, rindiéndonos a tu palabra. El mundo no nos define, las situaciones no nos definen. Cristo, tú eres el que nos defines. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.